Bueno, ya puedo volverme a conectar de nuevo. Gracias por su espera. Entonces estábamos hablando de las líneas rectas, ¿cierto? Entonces vamos a, a mirar, por ejemplo, para qué nos sirve una línea recta. ¿Listo? Entonces, supongamos que nosotros queremos conocer población de Colombia en los últimos 100 años. Venga a ver. Ah, mire, población de Colombia en los últimos 100 años. Tararán. Ah, bueno, aquí tenemos unos datos de la población de Colombia desde el año 1960, ¿sí? Hacia más o menos 2018. Entonces uno puede construir una tabla, ¿sí? ¿Qué, qué tabla puede construir? Pues tiempo versus población. Aquí lo que pasa es que también hay más valores, otros datos adicionales, que son, por ejemplo, eh, fecha, población, densidad, hombres, mujeres. ¿Listo? Entonces me voy con esto en una hoja de Excel, ¿sí? Una hoja de Excel. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues copiar esos datos y dejar lo que solamente necesite. ¿Listo? No, es no. Excel, a ver. Excel, a ver, ¿qué me aparece por acá? Acá está. Listo. Entonces, voy con esos datos. Vamos a ver qué podemos hacer. Listo. Entonces, yo solo necesito estos datos de la fecha. Entonces, los voy a ordenar. Uno generalmente ordena. Entonces, aquí años, ¿sí? Pues no son años, es tiempo, ¿no? En años. Ya les amplío un poquitín. Listo. Entonces, ahí yo creo que ya todos ven mucho mejor. Voy a pegar mis datos y puedo hacer algo y es que los puedo ordenar, ¿sí? Entonces los puedo ordenar de manera ascendente, descendente. Mire, los ordené. Eso es una maravilla esto. Y aquí sí tengo es un problemilla, que no sé cómo quitarle una cosa que necesito quitarle. Entonces acá lo mismo, me voy acá, listo. Entonces, permíteme acá, me vuelvo. Entonces esto los voy a ordenar también. Mm, perdón, aquí tengo que poner población, ¿cierto? Población en millones. Entonces acá ya estamos en millones de personas, ¿sí? Entonces población simplemente. Recuerde que esto es estamos tomando el ejemplo de Colombia, ¿listo? Entonces usted los ordena un poquito. A ver. Uy. Ah, listo. Él los ordenó, pero me desordenó estos. Listo. Ella los puede cuadrar. Y ahora lo que voy a hacer es quitarle el punto porque el punto no lo reconoce. ¿Sí? Es fácil porque si yo voy a hacer una operación entre columnas, me va a decir que no hay ningún valor. ¿Sí? Entonces, para poder quitar los punticos, para no quitarlos uno por uno, yo puedo hacer lo siguiente.
Voy a abrir un editor de texto normal. Pego esto y entonces le voy a buscar y reemplazar. Le voy a buscar los puntos y los reemplazo todos y entonces ahí ya quedó un número sin puntos. ¿Listo? Pero entonces permítame acá, voy a hacer lo siguiente. Entonces, lo voy a guardar acá un segundo. Voy a salvar. Sí. Y abrir una cosita acá rápidamente, otra pestaña. Entonces, listo, entonces acá ya quedaron. Entonces ahora los voy a mandar acá. Listo. Entonces ya quedaron mis, ¿cómo se llama eso? Pues las cosas que necesito, que son mis datos. Entonces, lo que uno puede hacer, si se han dado cuenta con los datos, es uno realizar gráficas, ¿sí? Si se han dado cuenta, uno puede generar gráficas. Y pues nosotros hasta ahora llevamos una gráfica que pues es una línea recta, una línea recta. Entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento de la población colombiana, pues a través de los años, teniendo en cuenta un rango de años desde 1960 hasta el 2018. Esos son 58 años. ¿Listo? Entonces yo puedo graficarlos, ¿sí? Entonces, acá para graficar es insertar una gráfica, listo. Listo. Entonces recuerde que todos los gráficos es algo que inculco bastante yo. Todos los gráficos deben tener siempre sus títulos, en los ejes y todo eso, ¿listo? Entonces acá es una gráfica de población, la población colombiana, ¿no? En el eje X pues va el tiempo, que vimos que va en años, ¿listo? Y en el eje Y va la población y decimos que está en millones, ¿no? Listo. Entonces, una gráfica nos da esa información. Si usted se da cuenta, el comportamiento es casi una línea recta, ¿listo? Y entonces uno dice, uy, venga, ¿yo cómo puedo conocer mi ecuación de la línea recta? Entonces, ¿qué le enseñé? Coja dos puntos. En este caso puede coger el punto inicial y el punto final o puntos intermedios. Entonces, si usted coge su punto final y su punto inicial, tiene que hacer lo siguiente. Entonces, tengo mi punto en X y mi punto en Y, ¿sí o no? Mi punto en X y mi punto en Y. ¿Quién va a ser mi punto en X? Entonces, ya sabemos que en el eje X van los años. Por eso es importante que usted reconozca quién va en el eje X. Miren, en el eje X van los años. Entonces, listo, coge un punto. Y debo escoger el valor de Y de ese punto, es decir, la población. Listo, entonces, miren, ahí tenemos. Y ahora, el último. Entonces, ¿qué profe? Es que yo quiero dos de la mitad. Bueno, entonces cojo dos de la mitad. ¿Sí? Para que no se estrese. ¿Listo? Y entonces dijimos, ¿cómo calculamos la pendiente? Entonces otra vez, ¿y cómo se calcula uno la pendiente de la línea recta? Entonces aquí otra vez, la pendiente de la línea recta, ¿cómo es que es? Es la pendiente es igual a m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Listo. Pendiente, fin. Así se calcula, es una resta entre las y y una resta entre las x. Y se divide la resta de las y entre la resta de las x. Es muy sencillo, no tiene ningún problema. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que hacer esa super mega resta. Entonces la vamos a hacer. Entonces, cuando usted hace esa resta,
¿sí? Entonces es una resta muy sencilla de realizar. Entonces aquí tenemos que hacer la resta. Permítame borro esta no la necesito. Me vuelvo y comparto, qué pena con ustedes. Bueno, por acá debe estar acá. Entonces, ¿quién es 1 y quién es 2? Entonces, pues si quiere este, llamémoslo 1 y esto llamémoslo el punto 2, ¿sí o no? Entonces, listo. Entonces, ¿qué debo hacer? Entonces, para calcular la pendiente, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Entonces, dice Y2, sí, mire. Voy a agrandar acá para que se dé cuenta de lo que voy a hacer. Tengo, abro un paréntesis, Y2, entonces, si esto es la columna de las Y, ¿cierto? Esto es la columna de las Y. Pues entonces yo tengo que elegir Y2. ¿Quién quiero que sea Y2? Entonces va a ser rojo menos amarillo. Entonces rojo menos amarillo. ¿Listo? Dividido. Entonces ahora pero con X. Entonces X2 menos X1. ¿Listo? Pues desde cuenta que aquí tengo lo mismo. Mire, Y2, mire, aquí tengo Y2 menos Y1 y X2 menos X1. ¿Sí? Solamente que le puse E5 menos E4 y D5 menos D4 porque estamos utilizando esas columnas. Miren, entonces la pendiente nos dio este valor. 582.349.5862. Listo. Y ahora con ese dato debo encontrar mi punto de corte. Entonces, corte con el eje Y, con ese número. Entonces habíamos dicho que la manera correcta de que nosotros podíamos llegar a encontrar ese punto de corte, ¿sí? Simplemente, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo lo podíamos llegar a buscar? Entonces, escribimos nuestra ecuación, ya sabemos que Y es igual a MX más B. Ya tengo la pendiente, sí, recuerden que la pendiente la llamamos con la letra M. Entonces, su ecuación, ¿cómo está quedando? Está quedando que Y es igual a 582.349, ¿sí? X más B. Entonces, ¿cómo voy a hallar a B? Entonces, recuerden que como en el caso anterior, yo tengo que escoger un valor de Y y un valor de X. Entonces, escojo o los valores en amarillo o los valores en rojo. Voy a suponer que quiero los valores en amarillo. Entonces, para los valores en amarillo, ¿qué operación debo hacer? Entonces, debo reemplazar Y por el Y amarillo. Entonces, acá va a ir 1, 6, 0, 5, 7, 7, 2, 4, igual a 582.000, si no va a poner todo el número, multiplicado por X. ¿Pero cuánto vale X? 1960. Sí, acá está claro que esta X vale 1960. Entonces 1960 porque estoy cogiendo los datos de amarillo. Entonces más B. Entonces lo mismo, cuando usted haga esta multiplicación, esto le va a dar un número positivo, pasa al otro lado a restar. Entonces en pocas palabras, ¿qué le va a quedar como su punto de corte? Entonces le va a quedar, póngale atención su punto de corte, le va a quedar 1.000.000. Bueno, le va a quedar ese número 160.57.724, es decir, le va a quedar este número, ¿sí? Menos la multiplicación entre su pendiente, ¿cierto? Por 1960. Y ese va a ser su punto de corte, ¿listo? Entonces ahí tenemos el punto de corte. Entonces borro todo eso y entonces algo que debe quedar muy claro, esto solamente es válido si lo que tenemos son líneas rectas. Si usted llega a tener otra figura geométrica, ¿sí? Es decir, otra función, digamos, tiene una curva, ¿listo? Estas curvas no tienen pendientes, estas curvas tienen otras propiedades, ¿listo? Y entonces usted no puede hablar de que usted tiene una pendiente para una línea curva en general, sino en puntos muy, muy pequeños. Digamos, usted puede calcular la pendiente en un punto determinado de una curva, pero
eso es un tema diferente pues al que estamos manejando en la clase de fundamentos. Pero ¿qué es importante? Que calculamos la pendiente del punto de corte. Ah, bueno, vamos a mirar, ¿sí? Que es otro tema muy diferente, que es la estadística. Entonces, estadísticamente yo puedo encontrar la mejor línea que se ajuste a todos los puntos. Claro, porque yo encontré la línea recta que se ajusta a estos dos puntos. Pero entonces hay una pregunta mucho más fundamental. ¿Cuál debe ser la línea recta que se ajusta a toda esta cantidad de datos? Porque todos tienen ese comportamiento como lineal. Si usted se da cuenta cuando usted graficó, si yo sí quiera preguntar, usted me va a decir, sí, es como una línea recta por aquí y aquí otra línea recta. Y tiene la razón, son datos. Y algo muy importante, cuando usted mide, cuando usted realiza mediciones, usted se va a dar cuenta que efectivamente no van a haber datos que se ajusten completamente a una línea recta, porque es que los datos tienen muchos factores ambientales, factores externos, que lo que hacen es mantener de alguna manera algunos errores, entonces no va a cazar jamás una línea recta perfecta, ¿listo? Del mundo real. Pero aquí tenemos un ajuste casi con ese pequeño comportamiento lineal. Entonces aquí uno generalmente lo que uno hace con estas cosas es insertar una línea de tendencia. Pues se llama línea de tendencia porque tiende a alguna función. ¿Listo? Entonces en este caso simplemente quiero lo siguiente. Entonces si usted se da cuenta, cuando agrego una línea de tendencia, ¿sí? A ver si puedo de pronto, la quiero hacer más gordita o con color rojo para que se vea. Listo, esa es la línea de tendencia. Tocó exagerarla para que la viera. Listo, pero aquí se da uno cuenta que aquí están los puntos, ¿sí? Entonces, discúlpenme, entonces. Listo, ahí se da cuenta cuál es la línea de tendencia. Entonces, esa línea de tendencia, ella solita saca su ajuste. Dese cuenta que como es una línea recta, tiene las características de una línea recta. Entonces, tiene justamente, para que ustedes por favor se den cuenta, tiene justamente una ecuación que dice que dio 599.419, tiene una pendiente, tiene la variable de x menos un punto de corte, y pues en este caso esta f de x simplemente es lo que nosotros llamamos y. ¿Listo? En nuestro caso, con la información que obtuvimos, simplemente tenemos que en este casito y para nosotros fue lo siguiente. Entonces nuestra ecuación fue y igual pendiente. Entonces la pendiente nos dio este valor, 582.000. Ahora, ¿cuál es mejor? Pues la que hace el programa, porque tomó todos los puntos. Nosotros solamente tomamos 2 puntos. Él tomó los 58 puntos que corresponden a los 58 años que se hizo perdón, fueron, sí, 58 años que se hizo la medición. Entonces 582.349.58 62x menos mi punto de corte que nos dio 11.25.34, 11.25.34, 74.65. ¿Listo? Entonces estos son 1.125.347.435. Listo, sería nuestro punto de corte. ¿Listo? Entonces creo que a esto no le puedo, quería cambiarle una cosita acá. Quería cambiarle una cosa acá, a ver si de pronto se dejaba. Ah, listo, sí. Entonces ahí le quité más cifras significativas. ¿Listo? Entonces ya este también lo puedo haber redondeado, pero así se da uno cuenta que es más cercano a los valores que calculamos. Bueno, entonces esto es un ejemplo donde simplemente modelamos la población colombiana y al parecer tiene un comportamiento lineal. Entonces uno dice, claro, y esto es lo importante, la población colombiana tiene un comportamiento lineal, al parecer.
y en cuánto está creciendo la población cada año. Entonces, la población cada año está creciendo aproximadamente 582.349 personas por año. ¿Listo? Y entonces esto es chévere porque entonces usted ya con esa ecuación, si usted quisiera estimar la población, para esto sirven las funciones, por ejemplo, para el 2050, entonces muchos de ustedes en el 2050, pues todavía espero estén todos vivos, ¿sí? Entonces, para hacer un pronóstico, entonces, ¿cómo tendríamos que hacer ese pronóstico? Pues utilizando justamente mi ecuación, ¿listo? De la línea recta. Entonces eso me va a permitir a mí hacer un pronóstico precisamente de la población que puedo llegar a tener en el 2050. Entonces voy a tomar justamente lo siguiente. Entonces acá decimos que mi función, entonces ya sabemos que es y igual a mx más b. ¿Listo? Pero entonces ya tengo esos valores. Entonces simplemente tengo que colocar igual a la pendiente. ¿Sí? Entonces mi pendiente me dio esto multiplicado por x, pero es que x, ¿quién es x? X es el tiempo, x son los años, entonces x va a ser justamente estos valores. Menos, ¿por qué menos? Porque nos dio un número negativo, entonces menos el corte, ¿sí? Entonces permítame porque ese número ya está por sí negativo, ¿listo? Y entonces me quedó algo mal. Allá, listo. Entonces ahí tengo. Entonces puedo arrastrar mis valores hasta el 2050. Ah, pasó algo, ya sé qué pasó. Permítame acá un segundo. Entonces escribí aquí mi ecuación de la línea recta y entonces puedo justamente mirar todos esos valores y permítame expresarlo de mejor manera. Listo, así. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la función lineal, pues aparte de construir y hallar una pendiente, hallar un punto de corte, me da información muy valiosa, de que si la población está aumentando a un ritmo de 582.349 personas por año aproximadamente, porque pues de alguna manera este número fue mucho mejor, realmente son casi 600.000 personas. Entonces nosotros esperamos que para el 2050 exista una población de 68.469.187. Son aproximados, pero uno podría aventurarse a decir que para el 2050 tendremos una población entre 60 y 70 millones de personas, pero más cercano a los 70 millones. ¿Listo? Es decir, que una función lineal tan sencilla como esta le puede ayudar, por ejemplo, a los gobernantes del mañana, inclusive desde la hora, a gestionar políticas económicas y públicas que permitan justamente poder llegar a distribuir el Producto Interno Bruto entre la población para las necesidades básicas como son la salud, la educación. ¿Listo? Y justamente toda esa repartición de recursos, todas esas decisiones públicas que se toman, se pueden hacer simplemente pensándose o hacerse en torno a proyecciones, y las proyecciones muestran que si hace 50 años el comportamiento es lineal, pues posiblemente el comportamiento siga porque llevamos 50 años creciendo linealmente. Entonces eso implica que dentro de unos 30 años aproximadamente, pues esa proyección se mantenga, y pues va a ser importante que si usted tiene una estimación de tipo lineal, le permita conocer a la gente que toma las decisiones cómo distribuir mejor los recursos. Eso por un lado, ¿listo? Entonces, aplicaciones de esto son muchísimas. Aquí hicimos una pequeña proyección muy rápidamente. Entonces, muy sencillo, de una sola línea recta. Y este es un ejemplo de muchos que yo les pudiera llegar a mostrar en física, ¿sí? En química, en economía, en estadística. ¿Sí? Generalmente todo uno lo quiere modelar como una línea recta porque es muy fácil su ecuación, es muy fácil conocer la información que nos brinda una línea recta. Si tuviera una línea recta con pendiente negativa, le estaría indicando
cuál es la tasa no de crecimiento de la población, sino de crecimiento. Y para que usted tenga una población que crezca, significa que el número de muertes es mayor que el número de personas que nacen por año. En este caso, aquí evidentemente habrán personas que se han muerto, ¿sí? Pero independiente de eso, es mayor la tasa de natalidad que la tasa de mortalidad. Porque si tiene 1000 bebés, pero de esos 1000 bebés van creciendo y de esas 1000 personas mueren solamente 200 y cada año van creciendo, van naciendo 1000, pero van muriendo solamente 200 por cada población de cada uno de los diferentes años, pues uno se da cuenta que efectivamente eh, la tasa de natalidad va a ser mucho mayor que la tasa de mortalidad. Sin embargo, pues habrán casos en donde la tasa de mortalidad pueda superar a la tasa de natalidad y entonces tendríamos una población de tipo negativo, que sucede, por ejemplo, con las especies que están en vías de extinción. Entonces, cuando usted tiene una especie en vía de extinción, justamente la tasa de mortalidad, es decir, el número de animalitos, ¿sí? Pues muere más que el número que nace. ¿Listo? Y bueno, eso para mostrarles por ese lado. Por otro lado, nosotros podemos encontrar un sistema de ecuaciones y ese sistema de ecuaciones son justamente líneas rectas que nos van a servir para lo siguiente. Entonces, permítame, que era el tema del día de hoy. Creo que ya me atrasé un poco. Entonces, tenemos sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, de los apuntes que yo tengo para ustedes de la semana número 12 que ya están en el aula virtual, entonces ahí tenemos el tema de sistemas de ecuaciones lineales. ¿Qué es un sistema de ecuaciones lineales? Pues entonces yo tengo justamente, ahora no que analizar una sola línea recta, sino por ejemplo dos líneas rectas. Y entonces yo quiero encontrar los valores de X y Y para lo siguiente. Entonces ahora el problema cambia, el problema ahora es el siguiente y el problema va a ser muy interesante de analizar. Suponga que usted tiene otra vez su plano cartesiano, porque esto sin plano cartesiano no funciona. Entonces supongamos que tenemos nuestro plano cartesiano, el eje X y el eje Y. Y entonces yo tengo, por ejemplo, una línea recta que puede ser así, y otra línea recta que puede ser, por ejemplo, esta. ¿Listo? Entonces yo tengo dos líneas rectas. ¿Qué puede ser esas líneas rectas? Entonces en economía, por ejemplo, hay una curva muy famosa que es la curva de ofertas y demandas. Y entonces uno busca puntos de equilibrio y los puntos de equilibrio son justamente las intersecciones de las curvas. Entonces, en física, por ejemplo, usted tiene una gráfica de posición versus tiempo. Bueno, aquí permítame porque les pego, estoy confundida. Posición, ¿sí? Versus tiempo. Entonces uno generalmente, si usted tiene un auto que se mueve, por ejemplo, a cierta velocidad hacia la derecha y el otro se mueve a cierta velocidad hacia la izquierda, entonces en un punto ellos se encontrarán y ese va a ser el punto de encuentro. Entonces cuando ellos se encuentren se van a encontrar a un cierto tiempo y a una cierta posición. ¿Listo? Pero nosotros hemos llamado generalmente al eje horizontal el eje X y al eje vertical hemos llamado el eje Y. Entonces nosotros estamos interesados ahora en encontrar justamente el valor de X y el valor de Y. Es decir, estoy buscando el punto en el cual estos dos sistemas se encuentran. ¿Listo? Entonces estoy buscando justo ese punto de encuentro, ese punto donde se cortan esas líneas rectas. Ahora, no siempre las líneas rectas se van a cortar, porque como vimos, ¿sí? Como vimos anteriormente, tenemos muchos casos de inclinación de la pendiente. Entonces yo podría tener, por ejemplo, esta línea recta, pero adicionalmente podría tener esta otra línea recta. Entonces esas dos líneas rectas son paralelas, ¿sí? Y entonces esas líneas rectas al prolongarse al infinito ellas jamás se van a tocar porque son líneas paralelas, es decir que la distancia que hay entre los puntos siempre va a ser la misma. ¿Listo? Y
Entonces, en este caso no vamos a tener punto de encuentro, no va a haber punto de corte. Bueno, también puede suceder lo siguiente, puede haber un sistema donde uno dice que puede llegar a tener infinitas soluciones. Este es un caso donde no va a haber ninguna solución, ¿sí? No vamos a tener ninguna solución porque no se están cortando, no se están encontrando, pero puede haber casos en donde pueda tener infinitas soluciones. ¿Eso cuando sucede? Cuando una línea está encima de la otra. Porque todos los puntos de la línea morada coinciden con todos los puntos de la línea verde. ¿Listo? Entonces, infinitas soluciones, no hay solución y una única solución que es cuando se corta. ¿Listo? Entonces tengo esos tres casos. Generalmente los problemas que tenemos acá son problemas que ustedes tuvieron que abordar en algún momento de su vida en el colegio y eran sistemas de ecuaciones lineales 2×2 o 3×3. Cuando usted tiene un sistema de ecuaciones lineales 2×2, lo que usted tiene simplemente son dos líneas rectas. Cuando usted tiene un sistema de ecuaciones lineales 3×3, usted tiene ya no líneas rectas sino planos, y entonces los planos también se pueden intersectar. Es como coger dos cuchillos y cortar un melón, y entonces, bueno, inclusive tres cuchillos y cortar un melón, y donde se toquen los tres cuchillos, eso va a ser el punto de corte para un sistema de ecuaciones lineales 3×3. Tres cuchillos, tres cortes, tres planos, un punto de intersección. ¿Listo? Depende cómo usted corte, ¿sí? Porque si usted manda los tres cuchillos de forma paralela, es decir, uno encima del otro, ellos jamás se van a tocar y entonces no habría ninguna solución. Pero nosotros queremos, por el momento, indagar sobre los sistemas de ecuaciones lineales de 2×2. Entonces, esos sistemas de ecuaciones lineales de 2×2 nos van a servir pues para solucionar algunos problemas reales. Y entonces uno le enseña métodos de solución para los sistemas de ecuaciones lineales. Método de sustitución, método de igualación, método de reducción, método por regla de Kramer, método Gauss-Jordan, son un montón, ¿sí? Pero a mí me interesa que ustedes aprendan el de reducción, porque es un método muy sencillo, si ustedes lo llegan a considerar. Entonces, miremos un ejemplo acá simplemente. Entonces, ¿cuál es el problema de estos problemas? Entonces, el problema son dos. El problema es plantear el sistema y el problema es resolver el sistema. Entonces vamos a hacer este ejemplito que está en la guía, pero vamos a mirarlo, vamos a analizarlo, vamos a considerarlo. Entonces le dicen a usted que para plantear un sistema de ecuaciones para la siguiente situación, entonces vamos a leer el problema. Dice, para ingresar a un museo, Luisa paga 33.000 pesos por 3 entradas de adulto y 2 de niño. Mientras que Carlos por 5 de adulto y 4 de niño paga 57.000. ¿Listo? Entonces dice plantear un sistema de ecuaciones para la siguiente situación. ¿Listo? Y entonces nosotros, ¿qué queremos conocer? Pues los valores de entrada, ¿cierto? Porque no sabemos cuánto cuesta un valor de entrada por persona. Sabemos que si tú pagas 33.000 pesos, estás pagando 33.000 pesos por 3 entradas de adulto y 2 de niño. Y otra persona está pagando 57.000 por 5 de adulto y 4 de niño, ¿sí? Pero en ningún momento nos están diciendo cuánto vale cada una de las entradas. Entonces, para hallar ese problema, nosotros tenemos que reconocer cuáles son las palabras que más se repiten acá. Y si usted se da cuenta, la palabra que más se repite es adulto y niño. Entonces, usted si se da cuenta acá, mire, analicémoslo, ¿sí? Entonces, mire, aquí está la palabra adulto y aquí está la palabra adulto. Y entonces también tenemos la palabra niño o niña y niño o niña. ¿Listo? Entonces tenemos entradas para adultos y entradas para niños o niñas. ¿Listo? Entonces, primero, mire, me gustan estas notas porque usted le dicen, primero se definen las variables del problema. Si usted ya pensó el problema, ya sabe que lo que tenemos que encontrar son los valores individuales de cada una de las entradas. ¿Valores para quién y para quién? Pues los valores de la entrada para adulto y los valores de la entrada para niño.
generalmente uno plantea con letras o con incógnitas, por eso la palabra incógnita, porque no sabemos su valor, y es justamente encontrar el valor de X y para Y, pero para eso necesitamos saber quién es X y quién es Y. Entonces espero que quede claro que X es el valor de entrada de un adulto, ¿listo? Porque no sabemos cuánto vale la entrada de un solo adulto. Y por otro lado necesitamos encontrar justamente cuál es el valor de entrada de un niño, ¿listo? Entonces, valor de entrada de un niño, ¿sí? Entonces ahí ya identificamos que X va a ser el valor de entrada de un adulto y Y va a ser el valor de entrada de un niño. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Entonces, sencillo. Problemita aquí, este problemita es muy sencillo de resolver. Entonces, voy a leer. Tengo dos oraciones. Luisa paga 33.000 pesos por 3 entradas de adulto y 2 de niño. Mientras, entonces aquí voy a cambiar. Mientras que Carlos paga, entonces mientras que Carlos por 5 de adulto y 4 de niño paga 57.000. ¿Eso qué significa? Entonces lo vamos a pensar así, de la siguiente manera. Aquí voy a dejar a esto, acá me queda perfecto. Entonces aquí está, pero lo voy a poner también de nuevo. Mientras que Carlos por 5 adulto y 4 niños para 57.000, listo. Entonces acá me demoro un poquito mientras encuentro los colores, listo. Entonces me voy primero con la primera ecuación, entonces listo. Luisa paga 33.000. Bueno, yo sé que el total va a ser 33.000 porque usted pagó 33.000 pesos. Es su total, ¿sí o no? Entonces ya sabemos que tenemos dos incógnitas, entonces mire cómo se escribe. 3 entradas de adulto, listo. Entonces 3 entradas de adulto más 2 entradas de niño. Uy, ¿cómo así, profe? ¿Qué es eso? ¿Por qué escribe eso así? Póngale sentido a la situación. Si usted está pagando 33.000 pesos, usted tiene 3 niños y 2 adultos, perdón, 3 adultos y 2 niños, usted tiene 5 personas en total y por esas 5 personas usted pagó 33.000 pesos. Ahora, ¿cuánto vale cada una de las entradas? Pues justamente si tengo 3 adultos, debo multiplicarlo por el valor de las entradas, ¿cierto? Eso es como cuando usted le dice, mire, una papa vale 200 pesos, ¿cuánto paga usted por 3 papas? Pues paga 600 pesos, que está multiplicando las 3 papitas por los 200 pesos que vale cada papa. Entonces aquí va a suceder lo mismo, pues las 3 personas por el valor del tiquete de las personas adultas y aquí los 2 niños por el valor del tiquete de los 2 niños, ¿sí? Pero adicionalmente otra persona compró también otro combo de boletas y entonces aquí le cobraron 57.000, mire, 57.000, ¿listo? 57.000. ¿Qué hizo esta persona? Pues que Carlos pagó 5 boletas de adulto, mire, 5 boletas de adulto y 4 boletas de niña o de niño. ¿Listo? Entonces ahí tenemos dos ecuaciones lineales. En su forma canónica, recuerde cuando yo dije que era canónico, devuélvase a la primera sesión y hablamos de cómo era la representación canónica de una línea recta. Pero estas son dos líneas rectas. Y se van a cruzar o no se van a cruzar, hay que mirar. ¿Listo? Y entonces, uy, ¿cómo hacemos eso? Entonces, ¿cómo lo vamos a solucionar? Listo. Entonces, por el momento, por ahora, ¿sí? Por la practicidad de la situación en estos momentos. Entonces, vamos a ver ese método de reducción. Entonces, ¿cómo soluciono ese problemita? ¿Cómo lo voy a solucionar? ¿Listo? Entonces, muy sencillo de solucionar. Entonces, tenemos la ecuación 3x más 2y y aquí vamos a seguir este método, 33.000 y acá tengo 5x más 4y
igual a 57.000. Esos son nuestras dos ecuaciones, ya las planteamos. Ahora viene el otro problema, resolverlas. ¿Cómo las vamos a resolver? Método de reducción. Entonces el método de reducción